sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Ahora vamos a leer Efesios número 4. El 23 y el 24. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Vamos a leerlo todos, hermanos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del hombre nuevo, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La palabra de Dios, hermanos, en esta noche nos enseña algo acerca de la renovación y la voluntad de Dios. Y a lo mejor nosotros, si alguno de ahorita yo le preguntara a usted qué es la renovación o qué es la voluntad de Dios, ustedes seguramente tuvieran un concepto y cada uno lo tenemos de la forma diferente. ¿Quién hace la voluntad de Dios, hermano? Levante su mano. ¿Nadie? ¿Cómo? El hermano Armando nada más. ¿Quién hace la voluntad de Dios? No, levante su mano, no dije, digan amén. De los que hacen la voluntad de Dios, ahora díganme, ¿qué es la voluntad de Dios? Obedientes a su palabra. ¿Qué más? ¿Sí están de acuerdo con que sea obedecer a la palabra? La voluntad de Dios. ¿Qué más? A ver, otro hermano que me diga qué es la voluntad de Dios. Estar dispuesto a lo que Dios decida. Ya vamos entrando a un poquito más de la voluntad de Dios. Otra, a ver, hermana, yo. Con paciencia y esperar que Él decida por nosotros. A ver, mi hermano, ¿hacer el bien? Lo que Él desea. ¿Cuántos están de acuerdo a esas? ¿Cuántos están en la voluntad de Dios? Ahora levanten su mano. ¿No decíamos que Él haga en nosotros las cosas? La palabra de nuestro Dios nos va a enseñar acerca de la voluntad. Y el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los romanos. Era una iglesia, hermanos, como nosotros sabemos, la primera iglesia que estaba constituida había sido 100% personas judías, personas del linaje de Jesús. Pero encontramos a otras personas, como lo es los romanos. ¿Qué hacían los romanos en la vida de Jesús, hermanos? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que había romanos en la vida de Jesús? Si hemos leído la palabra, amén, hermano, a ver. Ajá, amén. A través de la palabra y de la lectura, hermanos, nos podemos dar cuenta que así como andaba mucha gente alrededor de la vida de Jesús, también había unos soldados que iban al par con ellos. Y ellos habían visto y habían oído acerca de lo que estaba haciendo Jesús. ¿Por qué? Porque caminaban a la par de la multitud. Entonces veían los milagros que Jesús estaba haciendo aquí en la tierra. Por eso es que también vemos la conversión de esta gente que no era pueblo suyo, pero que al ver los milagros y lo que estaba sucediendo y al oír las palabras del Señor Jesucristo, era su corazón impactado y entonces ahí se sacudía su voluntad, la doblegaban para seguir la voluntad del Maestro.
Y ese bello pasaje que nos dice el hermano es acerca de un centurión que sorprendió a la vida de Jesús por su fe, porque conocía la palabra, una palabra que era autoridad. Y le dijo: no es necesario que tú vayas a mi casa, mi hija está muy enferma, pero no necesito que tú vayas, porque yo conozco tu autoridad, yo conozco quién eres tú, y si tú mandas, si tú hablas, si tú lo mencionas, en ese instante mi hija va a sanar. Y Jesús no se tuvo que trasladar a su casa, sino únicamente dijo que no había encontrado una fe igual. ¿Qué es lo que va a mover el mundo espiritual en nuestra vida? La fe que nosotros tengamos. Pero vamos a tener fe, pero antes de tener fe necesitamos un condimento que se llama confianza. Y la confianza es saber que Dios lo va a hacer bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier cosa. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y aquí la palabra de nuestro Dios dice, era una epístola, no nada más se convirtió un centurión. Hubo una iglesia en Roma. Mucha gente se convirtió al evangelio. No nada más quedó en Jerusalén, sino salió hacia las partes que conocíamos, y entonces les escribe a los romanos. Los romanos era un pueblo, un pueblo sanguinario, porque se dedicaban a la guerra. Y entonces todo lo transformaban en la carne. Y fue necesario que el apóstol les hablara y les dijera: ustedes tienen deberes como cristianos. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser transformados? A través de nuestro entendimiento, de saber qué estamos haciendo aquí, a qué venimos nosotros a la iglesia, cuál es nuestro asunto al venirnos y reunirnos todos. A lo mejor muchas veces decimos: pues ya los extraño y entonces los voy a ir a ver. Pero no, hermano. La palabra de nuestro Dios nos dice que hemos de venir a su casa. ¿Para qué? Para alabarle y bendecir su nombre todos los días de nuestra vida. Si no sabía usted a qué viene a la casa de Dios, es a ser renovado y transformado. Renovado y transformado. ¿Qué es la palabra renovación? Porque muchas veces nosotros como predicadores hablamos y ustedes no nos entienden. Y entonces hay una falta de comunicación. La palabra renovación, ¿qué es? Es volver a hacer las cosas cuando ya están viejas. Renovación. Las va a hacer nuevamente nuevas. Así que si tú ya venías, tú crees que eres una vasija en la casa de Dios, si tú ya venías cuarteada, no te preocupes. Aquí está el alfarero, pero te va a tener que quebrar. Y eso duele, hermano, y duele mucho. Cuando el Señor te quiebra. Cuando el Señor te destruye por completo. ¿Para qué? Para volverte a hacer nuevamente, pero ahora con el pensamiento del maestro. Pero ahora dice: renovaos por medio de la transformación. ¿De dónde? De nuestra mente. El Señor Jesús va a empezar a trabajar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra alma, esa mente. Son los pensamientos, son las emociones,
Y es el corazón en sí, hermano. Y la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice, yo voy a empezar por medio del entendimiento para que tú puedas comprender cuál es la buena voluntad que tiene Dios para tu vida, que va a ser agradable y perfecta. A lo mejor al principio que nosotros estemos siendo cambiados de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, nosotros que creemos que ya con saber la palabra de Dios, unos cuantos versículos, ya nos creemos como que Dios ya está aquí con nosotros, hermano. Como que ya no necesitamos la oración, como que ya no necesitamos la humillación, como que ya no necesitamos de Él. Pero el Señor nos dice, si tú quieres, solo si tú quieres, somete tu voluntad a la mía, y entonces yo te voy a transformar. Hasta ahorita en la iglesia, hermano, podemos decir, hay hermanos que caminan en tristeza, en soledad, en angustia, pero es porque no han sometido su voluntad a la de Dios. Están trabajando con sus fuerzas. Queremos convencer a los demás con nuestra propia humanidad. Y yo quiero decirle que eso no es posible, porque en la casa de Dios solamente se trabaja en lo espiritual. Solamente el Señor trabaja primeramente en mi espíritu para que pueda sanar mi alma y después mi cuerpo pueda estar verdaderamente libre. ¿Por qué hay muchos hermanos que vienen a la casa de Dios y de repente se van y ya no supimos qué les pasó? Porque no dejaron que Jesucristo empezara a trabajar en su mente. No han encontrado esa voluntad buena, dice la palabra de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero decirle que cuando Jesús trabaja en usted, va a ser una voluntad buena y perfecta, que a lo mejor al principio no lo vamos a entender, pero después, cuando somos usados por el poder del Espíritu Santo, cuando somos realmente hijos de Dios y conocemos quién es nuestro papá, quién es aquel que nos compró, encontramos el verdadero valor de la sangre de Cristo, el verdadero valor de que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Entonces es ahí donde nosotros comprendemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso decía David, hermanos, bendice alma mía a Jehová. Y cuando lo estés bendiciendo, no olvides ninguno de sus favores, no olvides ninguno de sus beneficios que Él te ha dado. ¿Y cuántos muchas veces hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios y Dios opera en nosotros en un milagro y Dios opera en nosotros en una petición y de repente ya se nos olvidó? Ya entró el desánimo, ya entró nuevamente la duda, la incredulidad. Y decimos, ¿para qué estamos en la casa de Dios? Se nos olvidaron los favores que Dios nos hizo, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y la segunda lectura que nosotros dábamos no es porque el apóstol se haya equivocado y le haya hablado nuevamente a los efesios, o porque no tenía que decirles y otra vez se les ocurrió decir. Dice, renovaos en el espíritu de ¿qué? Nuevamente nuestra mente. Renovaos. Dejar de estar pensando que yo no necesito a Dios en mi vida. Dejar de pensar que yo lo puedo hacer todo y lo estoy haciendo mal.
y eso me está desgastando a mí, y eso va a venir a la conciencia y va a venir ante nosotros y vamos a decir, hemos fracasado. Pero hemos fracasado nosotros como hombres, porque si dejamos actuar a Jesús en nuestra vida, entonces se va a renovar nuestro espíritu primeramente. Entonces el viejo hombre va a tener que morir. Muchas veces nosotros lo queremos tener ahí escondido, ese viejo hombre, y dice, vestíos del nuevo hombre. Una vez que Jesús está trabajando en mi mente, renovando todas las telarañas que yo tengo aquí en mi mente, todos los pensamientos que vienen aquí a mi mente, una vez que son renovados, que son cambiados, que son transformados por Él, entonces dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. ¿Cómo creó Dios al primer hombre? A su imagen y semejanza. Y cuando Dios creó todas las cosas, dice la palabra de Dios en el libro de los principios, y vio Dios que era lo que Dios crea es, porque el único bueno es Dios, hermanos. El único bueno en nuestra vida, si nosotros tenemos algo de bueno, ese es Jesús en nuestra vida. Y dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Lo que Adán perdió, aquí está diciendo el apóstol, no te preocupes. Adán, que era un solo hombre, pecó y fue destituido de la presencia de Dios. Pero el segundo Adán puso en amistad nuevamente la relación de Dios con el hombre, hermanos. Nuevamente el Señor, eso que se había cortado, que se había perdido, esa comunicación. Cuando dice que en el Edén el Señor bajaba a cada momento y aún en las tardes y platicaba con Adán, lo habíamos perdido. Pero cuando viene Jesús, hermanos, Jesús es nuestra reconciliación con Dios. Jesús es el cable, Jesús es la conexión que tenemos ahora con el Padre. Y ahora el Padre puede bajar con nosotros a cada momento y a cada instante y platicar con nosotros. Pero mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que no oyes la voz de Dios en tu vida? A lo mejor venimos y el que está orando pues nos está llevando en la oración. Pero realmente una comunicación que tú tengas con tu papá. ¿Quién hoy tuvo una comunicación que haya escuchado la voz de Dios? Porque eso es bíblico, hermano. Adán oía su voz, pero cuando pecó, se escondió y tuvo miedo, tuvo temor. Y cuando Jesús le llamó, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Pero se encontró desnudo delante de la presencia de Dios. Y algo que el Señor te promete es que Él te da un vestido nuevo, para que no estés desnudo ante su presencia. Y no es cualquier vestido, es un vestido resplandeciente como la luz del sol. Dice, ay, hermana Pati, pues quién sabe dónde lo leyó usted. Pues a través de los evangelios, cuando vemos a Jesús en el monte de la transfiguración, dice la palabra de Dios que el rostro de Jesús era como el sol y sus vestiduras blancas como la luz del día.
Tú tienes tu rostro como el sol y tus vestiduras blancas, emblanquecidas como la luz. O muchas veces venimos a la casa de Dios y venimos desnudos. Y el Señor quiere hablar y te dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Pues aquí estoy escondido, Señor, por mi pecado, por mi transgresión, por mi desobediencia, porque no soy bueno delante de ti, porque he desobedecido aún en las cosas más esenciales que me dices, tú me pones en mi corazón, aún eso desobedezco. Pero hoy en esta noche, hermanos, el Señor te dice: vístete del nuevo hombre. Pero vístete tú del nuevo hombre. Dice, no te dice: yo te voy a vestir. Vístete tú del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque necesitamos dejar nuestra voluntad en las manos de Jesús, hermano. En las manos de nuestro Hacedor. Porque antes no éramos pueblo, antes no éramos preferidos, antes no éramos escogidos, antes no éramos nada. Pero dice el Señor que entregó botines, que entregó tesoros por tu vida y mi vida, para que ahora podamos ser libres en la libertad que da la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La santidad de la verdad, hermanos. Ya no únicamente el Señor quiere la verdad, ahora quiere la santidad de la verdad. En que nosotros, hermanos, delante de la presencia de Dios, entremos a su presencia, y el hecho de presentarnos delante de Él, Él nos va a dar parte de su santidad. No es que nosotros seamos santos, somos santos porque llevamos el nombre de Jesús. Somos santos porque tenemos la sangre de Cristo. Somos santificados porque Él habita entre su pueblo. Somos santificados porque Él vive en medio de nosotros, hermano. Pero es necesario primeramente saber cuál es la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios, que es soberana. Es la que se cumple sin fallar, hermano. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él no falla. Esa es la voluntad soberana de Dios. Cuando Él dijo, fue hecho. Cuando Él hizo, existió. Pero la segunda voluntad, hermanos, es la voluntad que revela la palabra de Dios. Y esos son los mandamientos de Dios. Y nos han dicho muchas veces que fueron 613 mandamientos que tiene el pueblo judío, y que después vino el Señor y dijo: van a ser demasiados, vamos a ponerle únicamente 10, aunque esos 613 ahí están inmersos en esos 10 mandamientos. Pero viene el hacedor de la ley, porque nos habían puesto una lápida de 10 mandamientos, hermano, que ni siquiera el primero podíamos cumplir. Y dijo Jesús: yo les voy a quitar y les voy a poner únicamente 2, esperando que los cumplan. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mis pensamientos, mis emociones, se los entrego a Dios.
con toda tu alma, pero amar aparte del alma, hermano, dice el Señor, con todas tus fuerzas. Y no somos capaces de cumplirlo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque ¿cuántos de ustedes se pegan solos? ¿Cuántos de ustedes no se quieren? Y se torturan su cuerpo. Ninguno, ¿verdad? Todos lo cuidamos. Cuando hace mucho frío le ponemos bastante cremita para que no se agriete, lo tapamos para que no se enferme este cuerpecito, y cuidamos el más mínimo detalle de nuestro cuerpo. Pero no me pongan a mi prójimo, porque entonces lo quiero destruir, quiero que no aparezca, quiero que se vaya de mi vida. Dejamos de cumplir la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia, a través de la revelación. Esa es la voluntad que es revelada a través de la Biblia. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Porque nosotros decimos que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, pero para que exista el reino de los cielos, que se venga aquí a la tierra, necesitamos reconocer que debe de haber un rey, ¿verdad? ¿Y el rey qué es? Soberano. El rey es el que da las órdenes y todos los demás tributan obediencia. Y decimos, el reino de los cielos ya está establecido aquí, pero ¿cuántos obedecemos la voluntad revelada de la palabra de Dios, hermanos? Entonces ya no está establecido. Y la tercera voluntad, más difícil cada día, dice, me la está poniendo más difícil, hermana. La voluntad incondicional hacia Él, sabiendo que Él cuida de nosotros. Que pase lo que pase, Él cuidará de nosotros. Que no necesitamos ni siquiera mover una mano o un dedo, porque Él va a actuar por amor de su nombre. Y esta iglesia lleva su nombre. Ustedes son la casa de Dios. Ustedes realmente son el templo de Dios. ¿Saben cuando Salomón, con toda su sabiduría, cuando hizo el templo tan majestuoso y tan grande, pero entendió que el Señor del universo no podía habitar en templos hechos de manos de hombre? Aun cuando fuera tan precioso, hermano, lo único que le dijo: Señor, tú que eres el soberano, tú que eres el creador, tú que eres el todopoderoso, ¿cómo es que vas a habitar en este lugar? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más este lugar que he edificado? Y nosotros en nuestra vida de igual forma le decimos al Señor: este corazón, Señor, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más mi corazón, Señor? Pero el amor de Dios lo transforma y dice: sí, tu corazón es mi habitación. Sí, en tu corazón quiero habitar. Sí sé que el estrado, la tierra es el estrado de sus pies. ¿Se ha puesto usted a pensar quién es Dios, hermano? ¿O nada más repetimos la palabra Dios cuando venimos a un lugar así? ¿Sí sabemos realmente a qué Señor servimos?
Sí sabe nuestro corazón realmente lo que venimos a hacer cuando venimos a sus puertas, a sus atrios. Dice la palabra de nuestro Dios, hermano, que al hombre le conviene estar en la casa de Dios, porque ahí Dios le va a mostrar la hermosura de su santidad. ¿Dónde vas a conocer a Dios? En la casa de Dios, hermano. No lo vas a conocer en la escuela bíblica, no lo vas a conocer en el diccionario. Aquí en la casa de Dios, hermano, se viene a conocer los principios de Dios. ¿Quién es Dios en nosotros, hermano? Y puedo decir a través de la palabra de Dios, Enoc conocía a quién servía. Y dice la palabra de nuestro Dios que Enoc caminó con Dios, pero no crea que caminó como así, tomado de la mano. Fue obediente ante la voluntad de Dios. Fue un juez puesto sobre la tierra, donde cuando hablaba Dios con él, daba dirección al pueblo. Un consejo que quería el pueblo saber de Dios. Enoc estaba las 24 horas del día en la presencia de Dios. Y fue hallado con tanta gracia delante de Dios que un día Dios se lo llevó, hermano. Enoc caminó con Dios, obedeció, supo someter su voluntad a la de Dios. Y puedo decirle también en el libro de Daniel, otro hombre que confió plenamente en Dios, hermano. Muchas veces en la escuelita bíblica nos dicen que eran 3 niñitos que entraron al horno de fuego: Sadrac, Mesac y Abednego. Y nos imaginamos a 3 chiquitos, pero eran príncipes de Israel, hermanos. No eran cualquier persona, eran príncipes. Y lo primero que Dios les cambió fue la forma de alimentarse. Ellos no se iban a alimentar igual que los que estaban ahí en Babilonia. Ellos no se iban a alimentar igual. Eran sabios, porque conocían la palabra de Dios, exponían la palabra de Dios, Dios les revelaba a través de los sueños la interpretación. Y al principio, cuando Dios les dijo: ustedes no van a comer, ellos fueron alimentados aparte. Así como Dios te alimenta a ti cada día, aparte. No te alimenta como todo el mundo. Dios te da tu alimento perfecto, hermano. Y después le dijeron: pues ya pasaste la prueba de la comida, a ver si ahora de la adoración. Tú tienes que adorar a la estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él es el rey de este lugar, y entonces ustedes se van a someter. Pero ellos llevaban la convicción de a qué Dios servían, qué pueblo era, que no eran cualquier persona. Y dice que le dijeron: pues si tú dices que no nos va a librar Dios, nosotros pensamos que sí nos va a librar, no sabemos cómo. Y el rey se enoja y manda a calentar 7 veces más el horno. Dice: a ver si es cierto que su Dios puede con esto. Dice que cuando se acercaron los hombres para meterlos al horno, quedaron achicharrados. Pero cuando entraron a ese horno, el ángel de Jehová se hizo presente en su vida, porque 24 horas estaban con ellos, hermanos. 24 horas en la presencia de Dios. Así sea tu prueba más fuerte, así sea en estos momentos el tramo más agudo que esté cruzando tu vida, que sepa el mundo espiritual, hermano, que Dios librará a su pueblo.
Dios librará a su pueblo. Dios te va a librar. Dios va a ser tu eterno socorro. David no crea que escribió los salmos porque le venían, sino porque eran inspirados en la vida que vivía David las 24 horas del día en la presencia de Dios. Pero hermana, yo no he cambiado. Mi vida sigue perfectamente igual. No he visto un cambio realmente en mi corazón. Si ustedes dicen que está ahí Dios, pero pues yo los veo, pero no creo nada. Es momento que te despojes de tu viejo hombre, que está viciado, que está acostumbrado al mundo. Es lo que les estaba diciendo Pablo. Despójate de tu viejo hombre y toma ahora la vestidura del Señor. En el monte de la transfiguración Dios nos estaba enseñando, y dice la palabra de Dios que aquellos hombres que estaban ahí vieron a Moisés y vieron a Elías, y dijo: vamos a hacerle 3 enramadas, 3 chozas para que estén ahí cómodos. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Padre? Nada de enramadas. Aquí el único es mi Hijo, en quien tengo toda mi complacencia, hermano. Aquí el único que vas a adorar va a ser a mi Hijo, porque en Él tengo toda la complacencia del mundo. Aun cuando se te presente el profeta, aun cuando se te presente el que hace milagros, el que te diga que te va a libertar, dice el Señor: al único que vas a adorar se llama Jesucristo, porque yo le puse un nombre que es sobre todo nombre, en el cual en el cielo se hace su voluntad, abajo de la tierra se hace su voluntad, y aquí en la tierra se debe de hacer su voluntad, porque Él es el soberano Dios, hermanos. El Señor en esta noche, hermano, ¿qué quiere de tu vida? ¿Qué trae enseñanza? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios para eso es expuesta, para que haya cambios en tu corazón y en tu vida. La palabra de nuestro Dios dice: tienes que tomar hoy la decisión de hacer una nueva vida en mi presencia. El Señor ha dicho muchas veces, hermano, hemos clamado a Él y: Señor, yo no veo cambios. Y el Señor dice: pues yo no veo tu vida rendida a mí. Señor, yo no veo lo que están predicando. Pues el Señor dice: yo no veo que tú estés ejecutando la palabra de Dios. Si realmente queremos cambios, hermanos, confiemos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, pero que llegue ya el hastío en tu vida y puedas decir: Señor, hasta aquí ya soporté esta vida, esta vana manera de vivir, este hombre que está viciado. Esos frutos de la carne no han sido arrancados. ¿Por qué? Porque los tenemos ahí escondidos nosotros, no los hemos expuesto a Dios. Porque el Señor nos promete quitar los frutos de la carne y darnos frutos del Espíritu, hermano. No te va a dejar vacío. Y tú podrás decir: Señor, en medio de esta tribulación que estoy pasando, en medio de esto que estoy sintiendo, ¿acaso esto es tu voluntad? Hoy yo te puedo decir: es la voluntad de Dios, porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. ¿Qué? Esto es, los que andan, ¿qué? Conforme a sus caminos. Pero deja
tu vida realmente a los pies de Jesucristo. Deja que Él transforme realmente tu vida. Deja que Él cambie tu corazón y tu vida. No te resistas a lo mejor al dolor cuando te quiebren, cuando te trituren. No te resistas al dolor a lo mejor de un momento determinado que digas: Señor, yo no sé dónde está aquí tu mano. Si tú te dejas, dice el Señor, venid a mí, todos aquellos que estén trabajados, cansados y cargados, porque yo te voy a hacer descansar. Cuando viene Jesús a tu vida, lo primero que te da es un descanso. Cuando estás en la voluntad de Dios, todas las cosas son fáciles, hermano, porque está metida la mano de Dios, porque está involucrado. Dice el libro de Proverbios: bienaventurado el varón que pone en ti sus proyectos, porque entonces tú los prosperarás. Tú los prosperarás. Nosotros, hermanos, no estamos aquí para perdición, sino para arrebatar almas para nuestro Señor Jesucristo. No somos discípulos, somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Cuando alguien nos pregunte: ¿qué estás haciendo? Hoy estoy adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estoy alabando al Dios Todopoderoso. Hoy vengo a saludar a mi Padre y a decirle cuánto te amo, Jesús. Hoy vengo, Señor, a decirte: Abba, Padre, mi espíritu está conectado contigo, papá. Jesús eso nos vino a enseñar a través de los evangelios. Siempre estuvo al cuidado de su Padre, de tal forma que decía: mi papá y yo uno somos. ¿Por qué ya no vemos milagros? ¿Por qué no vemos prodigios? ¿Por qué no vemos señales? Porque está rota la comunicación con nuestro papá. Nos cuesta más trabajo cada día más poner el evangelio en firme. ¿Por qué? Porque ha sido rota la comunicación. Hoy el Señor, ¿qué me enseña? Dame, hijo mío, tu corazón, y mire nuevamente tus ojos por mis caminos. Deja de pensar que tú eres el centro del universo. Deja de pensar que tú lo puedes hacer. Nosotros tenemos una dependencia, y esa dependencia es en el Señor Jesucristo y en su bendito y santo Espíritu de Dios, hermano. ¿Sabes por qué no has prosperado? Porque has trabajado en tus fuerzas. Cuando dices: yo quiero cambiar, no es que tú quieras cambiar, es que el Señor te diga: tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar porque tú eres mi hijo, tú eres mi representante aquí en la tierra. Tú eres un embajador aquí en la tierra. Cuando te vea, la gente va a decir: ese hombre, esa mujer está llena de Dios. Esa mujer lo único que habla es palabra de Dios. Esa mujer lo único que habla es bendición de Dios. No declara maldición, sino bendición. Aun cuando a ella le declaren maldición, ¿qué hace ella? Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Pero te tienes que saturar de la presencia de tu Señor. Te tienes que hacer uno con Jesús. Muchas veces, hermanos, nos hacemos uno con el mundo. Y no hay diferencia entre nosotros y los del mundo. Pero ¿qué pasa cuando empieza a venir a Jesús a nuestra vida? Entonces empezamos a florecer, porque dice que nosotros somos árboles de justicia, plantados junto a corrientes de agua,
Y no es de cualquier agua, hermano. Son de los ríos de agua viva que saltan para vida eterna. De los ríos, hermanos, que salen de aquí del altar. Si está sucio, aquí está el agua para que tú te vengas a limpiar. No esperes 30, 40 años para venirte a limpiar. El Señor te dice, solamente es que tú declares con tu boca para que yo te perdone. No necesita el Señor grandes sacrificios, hermano. Lo único que necesita es un corazón contrito y humillado. Un corazón, hermano, que no sea mentiroso, que no sea engañador. Un corazón que esté en proceso de limpieza. Un corazón que esté en proceso, hermano, de transformación. Si tú no cambias la estructura de tu mente, si tú piensas que así es Dios y así va a actuar, te equivocas, hermano, porque Dios es el soberano y Él va a actuar cuando Él quiera y como Él quiera. Pero necesitas verdaderamente decirle al Señor, no la oración de mi hermano, no mi oración, hermano, la oración que venga de lo profundo de nuestro corazón. Decía mi hermano, con intercesión de entrañas, hermano, decirle, Señor, yo necesito ser transformado de mi mente. Zaqueo fue transformado, hermano, de su mente. María de Magdalena fue transformada en su mente primeramente. Jesús nunca le dijo, deja de ser lo que tú eras. Dice que nada más lo vio a los ojos y ella se agachó y supo. Y dice que de inmediato ella fue y lo siguió. Jesús no lo dijo, deja tu vida, deja lo que tú estás practicando, no. Tan solo cuando encuentras a Jesús, hay transformación, hermano. Hay transformación en tu vida. Renovación. Deja lo viejo para que el Señor empiece a hacer lo nuevo en ti. Yo no sé si este tiempo has caminado como tú has querido y tú has hecho tu propio evangelio, tu propia religión. Eso yo no lo sé, hermano. Pero yo conozco al Espíritu Santo, que es el que guía nuestros pasos y que nos dice, hoy es el tiempo de que renueves. Renueves, si quieres tu calzado, ven y renuévalo. Renueva tus fuerzas, ven y renuévalas, aquí estoy. Renueva tu corazón destruido, un corazón dolido, un corazón enfermo, un corazón destruido por nuestra vana manera de vivir. Renuévalo. Hoy aquí estoy yo. ¿Y sabes qué? Yo hago nuevas todas las cosas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas todas han pasado, he aquí el Señor las ha hecho nuevas. Pero necesitas tú querer, tú decirle al Señor, Señor, ya me cansé de mi vida, no he obtenido ningún fruto, sino por el contrario, el fruto que he adquirido se llama caos, el fruto que he adquirido se llama muerte, el fruto que he adquirido se llama destrucción, el fruto que he dado se llama rebelión, el fruto que yo he dado se llama menosprecio, el fruto que yo he dado ha sido para matar a los demás. Pero hoy ya me cansé, Señor, y yo quiero dar un fruto agradable, un fruto, pero que sea agradable a tu paladar. Un fruto, pero en el cual tú te agrades, Señor, de que yo esté en tu casa. Que no sé si está el de la izquierda o el de la derecha, veo la silla vacía,
pero yo aquí estoy, Señor. Yo estoy fiel contigo. ¿Para qué? Para volver a restituir lo que el diablo ha venido a destruir. Dios restituye todas las cosas. Dios restituye tu vida. Y nosotros somos ese ejemplo del poder de Dios, hermano. No es una casualidad que tú estés aquí. El Señor diseñó este día para que tú estés aquí y te da la oportunidad nuevamente de corregir y enmendar los pasos, de corregir nuevamente y decirle: Señor, yo conozco un propósito y tu voluntad yo la voy a cumplir. Yo la voy a cumplir. Mi casa va a cumplir tu voluntad. Mi vida va a cumplir tu voluntad. Me voy a despojar de lo que yo creo ser para que tú tomes mi lugar, Señor. Así como un día el Señor tomó el lugar en la cruz, porque éramos nosotros los dignos de estar en la cruz, y Jesús dijo: no, hijo, yo tomo tu lugar. Yo tomo tu lugar para que un día, cuando tú estés en mi santuario y le digas: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, digas: solamente eso quería escuchar, para perdonarte, para decirte que tus pecados te son perdonados. Entra en el gozo de tu Señor, porque aquel que está lleno en pecado, hermano, no puede estar en el gozo del Señor. Hay tristeza en su vida, hay falta de tantas cosas, hermano, cuando no está Jesús. Cuando no está Jesús dentro de nosotros, nos hacen falta tantas cosas que estamos como la mujer samaritana. No estamos saciados. Pero dice el salmista: bienaventurado el que tú atrajeres a tu casa, porque será saciado de ella. Porque mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Un día es mejor estar en la casa de Dios que allá afuera, hermanos. ¿Cuántos de nosotros daríamos por nuestros hijos, hermanos, rescate en este día, porque nuestros hijos estuvieran sentados aquí? Pero eso es lo que decimos al Señor: mejor, Señor, es un día en tus atrios que allá afuera estar 1000. Se nos ha hecho costumbre decir: voy a la casa de Dios, vengo, canto, estoy en la predicación y me salgo y me voy. Pero ¿cuántos hemos agradecido, hermano, que hoy estemos en la casa de Dios? Que hoy podamos entrar a la casa de Dios y poderle cantar y poderle decir: Jesús, yo te amo a ti. Hoy, hermanos, el Señor les invita. Si ustedes quieren solamente, solo los que quieran, van a venir al altar a renovar el pacto con Dios. Se trata de renovar, se trata de hacer cambios en mi vida, se trata de que Él cambie realmente nuestra estructura y lo que nosotros somos. Se trata de renovar el pacto de Dios. El pacto no es que Él lo haya quebrantado, nosotros lo hemos despreciado, hermano, con nuestras actitudes, con nuestros olvidos. Se nos ha olvidado cuál es el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida. Se nos ha olvidado quién es el que nos compró y a qué precio nos compró. Se nos ha olvidado nuevamente tener la comunicación con Dios. Se nos han olvidado tantas cosas, hermano, que aún a veces se nos olvida a quién invocar en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la necesidad. Invocamos a otras cosas
menos a Jesús, cuando Él tiene que estar las 24 horas del día en tu vida. Hoy es nuevamente, hermanos, el momento de renovar el pacto. Un pacto no hecho con alguien, hermano, que quebrante. Hemos hecho el pacto con el Eterno, con nuestro Señor, y ha sido sellado ese pacto con la sangre preciosa del Cordero, con la sangre preciosa de Jesús, la cual no tiene precio, hermano. Pero hoy el Señor te dice: si tú quieres renovar, aquí estoy yo. Pero tú lo vas a decir, tú lo vas a hablar, tú le vas a decir: sí, Señor, yo quiero comenzar a caminar contigo en tu palabra. Yo quiero caminar contigo junto a ti, Señor. Quiero aprender tu voluntad. ¿Para qué? Para que yo pueda realizar esa voluntad, que sepa que no es mala esa voluntad, sino es lo que Él necesita para que vuelva a ser nuestros odres, para que Él vuelva a actuar en nuestra vida, hermano. No te conformes con decir: ya hace un año creí en Él. Hoy es el tiempo de decirle: Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres el único que puedes transformar y cambiar mi vida, mi casa, mi corazón, mi entorno, mi trabajo. Tú eres el único que puedes hacer las cosas, porque tu nombre es el Todopoderoso. Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dio testimonio. A los ciegos les dio vista, a los sordos les dio oído, a los que no podían caminar los enseñó a caminar, a los que no sabían abrir su boca les enseñó ahí en el monte de las bienaventuranzas, cuando dice el Señor que abrió su boca para enseñarles. Hoy el mejor maestro está aquí. Hoy el mejor maestro está junto a ti. Hoy, si tu vestidura está desgastada, hoy si has perdido el ánimo de estar en la casa de Dios, hoy quiere el Señor escuchar tu voz, escuchar de ti lo que tú eres, lo que es necesario transformar y cambiar. Y si ya estás completamente destruido, deja que el Maestro te empiece a moldear, deja que el Maestro te empiece a dar agua, para que te empiece a dar forma, para que quite de ti toda escoria, todo tamo, toda basura que no deja nuevamente construir, y que seas una vasija en las manos del Señor. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos. Hoy, Jesús, hemos llevado, Señor, nuestra vida hasta el extremo. Hemos confiado, Señor, a lo mejor en alguna droga. Hemos confiado, Señor, que una botella de alcohol puede sacarnos de la realidad. Pero hoy, Maestro, tú puedes hacer nuevas todas las cosas, Señor. Nuevas todas las cosas, Dios, como en el principio, Señor, cuando el enemigo vino a destruir la tierra. Había caos, había tinieblas, pero dijiste tu palabra, y tu palabra es luz, tu palabra es la lámpara que alumbra, Señor.
Espíritu Santo de Dios, quebranta el orgullo. Quebranta, Señor, nuestras fuerzas. Hoy, Señor, nos sometemos a ti. Nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios. Hoy, Señor, aquí están las vestiduras, Señor. Ciertamente tú nos regalaste vestiduras, pero mira, Señor, que están ya, Señor, enmohecidas. Tienen polillas, Señor. Pero aquí está, Señor, para ser transformada nuestra vida delante de ti, oh Dios. Hoy confesamos, Señor, que hemos hecho lo malo delante de ti, pero también sabemos que tú eres nuestro Padre. Y si tú nos disciplinas, Señor, hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía, Señor. Porque tu voluntad es buena y es perfecta, Dios. Tu voluntad es buena y es agradable. Hoy, Espíritu Santo de Dios, quebranta nuestra vida. Quebranta, Señor, nuestro carácter. Quebranta nuestro yo. Porque no queremos que la maldad nos rebase. Enséñame a amar tu casa. Enséñame, Jesús, a anhelar tu casa, Señor, cada día. Anhelar estar en tu presencia. Anhelar tu habitación, oh Dios. Hoy, Señor, renueva, Señor, nuestra vida. Renueva, Señor, nuestra fe. Renueva, Jesús, nuestra paz. Renuévanos, Señor Jesús. Cambia nuestra manera de pensar. Todo pensamiento lo llevamos cautivo hacia la cruz de Jesucristo.